Buenas noches, darles la más cordial bienvenida a esta nueva webinar de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que va a tratar sobre un interesante tema de intensivo cardiovascular. Comentarles que estamos en un plan de reactivar nuestras actividades en el Departamento de Intensivo Cardiovascular que se habían mantenido inactivas durante los últimos años, así que aprovecho la oportunidad de extenderles la invitación a todos los socios y socias interesados en esta área de hacer llegar esta comunicación a nuestra sociedad para incorporarlo en los futuros eventos y en las futuras reuniones. Así que quería yo transmitirle ese mensaje y sin más preámbulo, dejar con ustedes a quienes van a moderar esta webinar, el doctor Aníbal Zamorano, en primer término, cardiólogo, médico jefe de la unidad de paciente crítico cardiovascular y de la Clínica Santa María de acá de Santiago, y al doctor Mauricio Soto, cardiólogo, jefe de la unidad coronaria del Hospital Regional de Temuco, y especialista también por la Sociedad Europea en Insuficiencia Cardíaca. Así que dejo con ustedes a los doctores Zamorano y Soto. Muchas gracias, doctor Rosell, por este desafío que nos presta de reactivar la unidad de intensivo cardiovascular en la Xochicár. Para esto quisimos partir con un webinar que nos ha prestado mucho desafío en este último tiempo. Un par de instrucciones. Antes que todo, agradecer a la gente que se ha conectado. Veo personas de países como Perú, Ecuador, que nos están acompañando, además de la gente de aquí de Chile. Y los voy a dejar con tres tremendos panelistas que tenemos la oportunidad que invitamos ahora. El primero de ellos es la doctora Daniela Eisen, es cardióloga, trabaja en el Hospital San Borja Riarán, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Alemana, que nos expondrá el caso clínico y nos dará el enfrentamiento del intensivo cardiovascular, que es lo que nos trae acá. Después tenemos al doctor Rodrigo Hernández, cardiólogo, ecocardiografista de la Clínica Alemana de Santiago, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor y presidente del Departamento de Ecografía e Imágenes Cardíacas de la Sociedad Chilena de Cardiología. Y por último, en el enfrentamiento quirúrgico tenemos al doctor Alex Stocking, ya cirujano, y jefe del Centro Cardiovascular del Hospital Dr. Guillermo Gran Benavente de Concepción. Así que los invitamos, les recuerdo que todas las preguntas, en conjunto con el doctor Mauricio Soto, las vamos a ir canalizando a través del link Preguntas y Respuestas, para que ustedes no tengan miedo de que los panelistas van a responder todas sus consultas. Muchas gracias. Los dejo con Daniela. Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Daniela Eisen, yo soy cardióloga y voy a hablarles sobre este caso de complicaciones mecánicas del infarto y un poco sobre el manejo intensivo cardiovascular en este escenario. Entonces, esto es una mujer de 76 años. Ella tenía antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo y un cáncer de mama operado. Consultó por un dolor precordial opresivo irradiado del cuello y extremidades superior izquierda, inicialmente de forma ambulatoria. Este fue el primer electro que se tomó, esto fue el 5 de abril de este año, hace muy poco, y vemos que está en ritmo sinusal, ¿no es cierto?, con una conducción AV normal, con una frecuencia de 68 latidos por minuto aproximadamente, y tenía un bloqueo de rama derecha y un infranivel del ST que se veía en la pared anterolateral, con un supra que se empezaba a esbozar en la pared inferior, ahí en D3 y en ABR. La verdad es que esto fue una consulta ambulatoria, entonces la paciente siguió con síntomas en su casa, persistió con dolor persistente, síntomas neurovegetativos, disnea progresiva, y finalmente a los 3 días acude al servicio de urgencia de la Clínica Santa María, fue en este escenario, y al momento de ingresar se describe que estaba disneica, hipotensa, mal perfundida, y el examen físico tenía un soplo sistólico parasternal izquierdo.
En ese momento se tomó un electrocardiograma donde nuevamente vemos que está en ritmo sinusal, con ahora ya más taquicárdica, casi a 100 por minuto, con una conducción anormal, un bloqueo de rama derecha, y ya es mucho más evidente, ¿no es cierto?, el supradesnivel que tiene en la pared inferior, con el infra anterolateral extenso. Entonces, en esas condiciones, bueno, se toman exámenes de laboratorio que llegaron después, ¿no es cierto?, pero que tenía una troponina francamente elevada, ¿no es cierto?, y un ProNP también muy elevado. Lo demás no había nada muy significativo que destacar, y se activa hemodinamia de urgencia. La paciente va entonces a hemodinamia, y aquí vemos a mano izquierda, en una oblicua derecha con un poquito de cráneo, que se ve la arteria descendente anterior. No sé si ven mi puntero, pero tiene un puente muscular en la parte un poco más proximal y una lesión que es como moderada a distal. Y a mano izquierda también una oblicua derecha con un poco de caudo. Ahora se ve bien la circunfleja, que tiene una lesión ostial bien severa en esta rama lateral de la marginal principal. Todo esto que no nos explicaba todavía muy bien el caso, así que vamos a la coronaria derecha, y ahí se ve francamente cómo la coronaria derecha está ocluida en su segmento medio distal. Tenía quizá aquí también un poquito de lesión en el segmento más proximal, pero lo que más informa es esta oclusión medio distal, ¿no es cierto? Y se hace una ventriculografía, y la ventriculografía, la mano izquierda, la oblicua derecha, ¿no es cierto? Es la visión más clásica, ya se empieza a esbozar la CIB, y después cuando se ve en esta oblicua izquierda, quizás un poco más inhabitual, se hace mucho más evidente, ¿no es cierto?, que hay paso del medio de contraste del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces, en ese momento la paciente estaba en shock, entonces en el mismo procedimiento en hemodinamia se procedió a instalar un balón de contrapulsación. Esto eran las 3 de la tarde, y se decide que se hace una resolución quirúrgica de urgencia. En el intertanto, mientras que se preparaban las cosas para el pabellón, se hace un eco torácico. Esto eran ya a las 5 de la tarde, un par de horas después solamente, donde aquí en el eje corto parasternal vemos muy evidentemente, ¿no es cierto?, esta lesión en el segmento septum inferior aproximadamente, con el flujo que se ve, el gran pisa, ¿no es cierto?, que hace. Y aquí en una especie como entre 2 y 4 cámaras, porque se trató de proyectar bien en el fondo la lesión, se ve también la lesión en la pared inferior basal, o septobasal. Se midió, que medía aproximadamente 1,2 o 1,3 centímetros aproximadamente esta lesión, y fue a pabellón. Esto ya son las 8 de la noche, está la paciente en pabellón, y ahí se aprovecha y se hace un eco transesofágico, donde volvemos a ver este efecto que es bien significativo, ¿no es cierto?, en la pared, en el segmento basal de la pared inferior, con un poquito de insuficiencia mitral, pero que no es significativa, y aquí en el eje corto también vemos lo mismo nuevamente. La paciente se hizo entonces en el pabellón un puente en el fondo a la marginal que estaba comprometida. La coronaria derecha no se revascularizó porque se consideró que ya estaba en el fondo necrótica la pared inferior, así que no había mucho que revascularizar ahí. Y a través de la válvula tricúspide, que hubo que extirparla, se accede al ventrículo derecho y se procede a hacer el cierre de la comunicación interventricular con un parche pericardio bovino, que se describe como en septum basal inferior, aproximadamente como de 1 centímetro. Un poquito más. Se hace un reemplazo a la válvula tricúspide. Posteriormente, los tiempos quirúrgicos fueron de 135 minutos de SEC y de 98 minutos de clamp. La paciente sale a la unidad coronaria apoyada con dobutamina 5 gamma por kilo minuto, norepinefrina en dosis bajas 0,07 gamma por kilo minuto. Aquí vemos en el fondo el monitor de presión arterial, que se ve en el fondo la presión arterial que tenía la paciente en ese momento con esas drogas, y con la curva de aumentación con el balón de contrapulsación aórtico que había sido instalado previamente en hemodinamia, que está monitorizado, está seteado por marcapaso, porque la paciente está con los cables epicárdicos en ritmo de marcapaso, como se ve en esta parte superior de la pantalla, y en el fondo, y con el balón que estaba 1:1, estas eran las presiones de sistólica y diastólica, y la presión de aumentación que llegaba a 102 milímetros de mercurio. Tenía además un catéter de arteria pulmonar que permitió calcular un gasto cardíaco, esto una vez que ya había sido resuelta la CIB, de 2.1 con un índice de 1.3, o sea, está en shock cardiogénico la paciente, y con una resistencia vascular sistémica y pulmonares que están aumentadas, y con un capilar aproximadamente en 10.
La paciente la verdad es que evolucionó de forma bastante satisfactoria, se apoyó un par de días con noradrenalina y dobutamina, bien de lo quirúrgico sin sangrados, se logró un weaning precoz, cerca de las 12 horas postoperatorio en el fondo del ventilador mecánico y un retiro del balón cerca de los 2 días postquirúrgico, con un eco que mostraba una buena función biventricular sin shunt residual. Requirió apoyo con los cables del marcapaso epicárdico por cerca de 36 horas, después recuperó su ritmo propio, se retiraron los cables y la verdad es que la paciente fue dada de alta a los 6 días. La verdad es que tuvo una evolución muy satisfactoria para la tremenda complicación que había tenido. Eso es el caso, entonces yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos más relevantes a considerar en el manejo intensivo de estos pacientes cuando nos llegan a la unidad coronaria. Entonces lo primero es que tenemos que tener alto índice de sospecha, ¿ya? Esta es una paciente que cumplía como todos los criterios clásicos del cuadro característico de paciente que se puede hacer una complicación mecánica del infarto. Era mujer, tenía edad avanzada, era su primer infarto, hubo un retraso en la reperfusión, vemos que la paciente consultó inicialmente y a los 3 días después recién se hace en el fondo el diagnóstico del infarto. Y como vemos en el fondo esto debuta generalmente 2 o 3 días 2 a 5 días post infarto. La localización del defecto va a depender de cuál es la arteria comprometida. Lo más frecuente es que el defecto sea septal apical cuando hay un compromiso en la descendente anterior, pero puede ser también en infartos inferiores, como era en este caso en el compromiso de la coronaria derecha, con defectos septales más posterobasales, como era este escenario. Y aquí tenemos este recordatorio en el fondo de la irrigación coronaria, y aquí recordamos cómo se veía el eje corto parasternal, ¿no es cierto?, con el defecto que está en el segmento de septum e inferior en el fondo, y ahí eso es claramente el territorio irrigado por la coronaria derecha, lo mismo que es como donde lo veíamos en el 2 cámaras. Entonces, los pacientes pueden ser oligosintomáticos inicialmente y luego pueden aparecer ya síntomas de insuficiencia cardíaca y llegar francamente en shock. Pueden tener un nuevo soplo holosistólico, pero si es muy grave el shock, el soplo puede ser incluso inaudible. Es importante que hasta un 40% de los pacientes pueden tener trastornos de la conducción, porque recordemos que el NOAB se irriga principalmente por, esta rama del NOAB que da la coronaria derecha, y también en infartos extensos de la descendente anterior también pueden haber trastornos de la conducción. Entonces, es algo que también nos podemos pesquisar. Si yo le hago un cateterismo cardíaco a este paciente, pongamos que, por ejemplo, un paciente postinfarto con un shock cardiogénico que está con un SWAN en la coronaria, yo podría hacer el diagnóstico de que se generó en el fondo una CIB si es que pesquiso un salto oximétrico. ¿Qué significa esto? Que en el fondo la sangre llega oxigenada a la aurícula, llega desoxigenada a la aurícula derecha, ¿no es cierto?, la sangre del retorno venoso, y cuando pasamos al ventrículo derecho, la sangre aquí aumenta en el fondo más de un 5% de la saturación, y eso habla de un salto oximétrico porque, claro, está pasando sangre oxigenada del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Ahora, no es el método que nosotros vamos a utilizar habitualmente para hacer diagnóstico, pero es algo que yo podría pesquisar si es que el paciente tuviese puesto un SWAN de antes, por ejemplo. Además que el cateterismo en estos pacientes con una comunicación interventricular puesta, la verdad es que tienen escasa utilidad, porque obviamente todos los valores se van a ver alterados, la PVC se va a ver alterada, por ejemplo, y el gasto cardíaco también por método de termodilución es poco confiable, porque sabemos que en el fondo todo lo que llega después a la arteria pulmonar también viene del otro ventrículo, y si quisiera hacer un cálculo de gasto cardíaco con cateterismo, tendría que ocupar el método de Fick, y en el lugar donde habitualmente ponemos la saturación venosa mixta, que ocupamos la saturación del lumen distal de la arteria pulmonar, como acá va a estar más oxigenada producto del shunt, entonces tendríamos que ocupar en el fondo la cavidad inmediatamente proximal a el shunt, que sería en este caso la aurícula derecha. Ahora, la verdad es que esto en general no lo vamos a utilizar, y en esta paciente ya salió con el SWAN una vez ya había sido en el fondo cerrada la CIB para la monitorización postoperatoria, pero no en una etapa inicial. Con respecto a cómo la vamos a reanimar, qué vasopresor o qué inótropo y en cuántas dosis los vamos a utilizar, es importante comprender que los vasopresores, si bien tienen un efecto benéfico en aumentar la presión arterial y con eso aumentar la presión de perfusión tisular y a la vez aumentar la precarga y eso mejorar en parte el gasto cardíaco, también tienen efectos deleterios. Al aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y derecho, vamos a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, son drogas que tenemos que usar en una cantidad en el fondo precisa para lo que requiere nuestro paciente,
y saber también qué droga quiero utilizar. Con respecto al objetivo de presión que vamos a tener en estos pacientes, la verdad es que en general la recomendación es lo mínimo para mantener las funciones orgánicas, o sea, asegurar presión de perfusión a los distintos tejidos. Sabemos que los vasopresores en dosis alta se asocian a muchas complicaciones como isquemia mesentérica, de extremidades, especialmente en los pacientes cardiópatas que ya, si tienen enfermedad teromatosa, van a tener compromiso también de otros territorios vasculares. Así que en general la decisión es individualizada, pero para presiones lo mínimo necesario. Y en este escenario de la CIB postinfarto es particularmente importante eso, porque el aumento de la poscarga a nivel aórtico con los vasopresores va a tender a aumentar el shunt. Entonces, en general, se recomienda tratar de disminuir la poscarga para disminuir el efecto del shunt. Y por eso es que tiene un rol también muy relevante en este escenario el uso del balón de contrapulsación que nombraremos en unos momentos. Con respecto a qué droga vasoactiva voy a utilizar, la verdad es que tenemos que conocerlas bien y saber cuáles son sus mecanismos de acción para elegir cuál es la droga más apropiada para nuestro paciente. La norepinefrina tiene un efecto alfa con vasoconstricción sistémica y pulmonar, pero también tiene un efecto beta, que es importante porque si bien su efecto en aumento del gasto cardíaco no es tan significativo, sí permite contrarrestar este aumento de la poscarga que le genera el efecto alfa. Por otro lado, la fenilefrina, por ejemplo, es solamente estimulador alfa, por lo que en pacientes en shock cardiogénico pueden incluso tender a disminuir el gasto cardíaco, por lo que no sería una buena idea utilizar. La dopamina ha sido ampliamente utilizada hasta los años 60, 70, era incluso la droga de elección en shock cardiogénico. En dosis bajas se consideraba que tenía un efecto inótropo positivo y en dosis más altas empezaba a tener además un efecto vasopresor. Sin embargo, ahora vamos a ver por qué viene en desuso. En este estudio, el SOAP2, que se publicó en 2010, que comparó dopamina con norepinefrina en pacientes en shock, la verdad es que la dopamina se asoció no solamente a una mayor incidencia de arritmias muy significativa, 24 versus 12%, sino que además había una tendencia a tener una mayor mortalidad en los pacientes en shock, lo que fue especialmente significativo a los pacientes en shock cardiogénico. Aumentaba la mortalidad de los pacientes en shock cardiogénico a 28 días con dopamina versus noradrenalina. Por lo tanto, si tenemos que elegir, vamos a elegir la noradrenalina. Y en este estudio del JAMA, publicado el 2018, en que se compara norepinefrina con adrenalina, interesante porque la adrenalina, uno pensaría que por su mecanismo de acción, al tener un efecto alfa y beta muy potente, y tener en el fondo un efecto inótropo positivo mucho más potente que la noradrenalina, uno tendería a pensar que sería de elección en shock cardiogénico. Sin embargo, el tener este efecto inótropo positivo tan potente va a generar un aumento del consumo de oxígeno miocárdico y eso puede incluso ir en desmedro de factores que hablan un poco de la perfusión y tisular y de funciones orgánicas en general. Y eso es lo que se vio en este estudio del JAMA del 2018, en que compararon adrenalina con noradrenalina, y el estudio, si bien es pequeño, porque es solo en 57 pacientes, hubo que terminarlo de forma precoz porque la adrenalina se asoció significativamente a mayor incidencia de shock refractario, que ellos definieron como shock cardiogénico sumado a hiperlactatemia y disfunciones orgánicas, como falla renal, falla hepática, etc. Acá vemos en esta figura como ambas tendían a aumentar tanto el índice cardíaco como la presión arterial media y el stroke volume de forma similar. Obviamente la adrenalina tendía a producir más taquicardia en etapas iniciales, pero se asociaba la adrenalina además a mayor acidosis láctica y a un aumento del doble producto cardíaco, que es en el fondo un surrogate del consumo de oxígeno miocárdico. Entonces todo eso se tradujo en este aumento del shock refractario, con incluso una tendencia a tener mayor mortalidad a 7 días. Entonces, en función de estos estudios, la verdad es que la droga de elección, incluso en shock cardiogénico, incluso cuando creemos que el efecto inotrópico de la adrenalina nos podría servir, pareciera ser de elección aún la norepinefrina por sobre la adrenalina. Y con respecto a la vasopresina, esta sí parece ser una buena alternativa, quizás como para asociar a la noradrenalina cuando estamos en dosis ya muy altas.
La vasopresina es una hormona que se produce a nivel de la hipófisis y que tiene un efecto vasoconstrictor a nivel sistémico, pero no pulmonar. Entonces podría tener un rol importante, especialmente en pacientes con falla derecha, ¿no es cierto?, para no producir tanta vasoconstricción pulmonar y no aumentarle tanto la poscarga al ventrículo derecho. Por otro lado, no tiene efecto inótropo positivo ni cronotrópico. Entonces, cuando el paciente esté muy taquicárdico, con dosis muy altas de noradrenalina, la vasopresina también me puede ayudar y no generar tanta taquicardia y quizás incluso menos arritmias. Además, tendría un efecto a nivel renal de producir mayor vasoconstricción de la arteriola eferente que de la aferente, entonces podría favorecer ahí eso un poco también la diuresis. Entonces, si bien no hay estudios clínicos que comparen la vasopresina con otros vasopresores en escenarios de shock cardiogénico, podría ser una droga a utilizar. Este es el único, en realidad. Hay uno pequeño de 48 pacientes y este es el único que encontré en relación a cardiocirugía, pero igual no era shock cardiogénico, eran pacientes con shock vasopléjico post-cardiocirugía, un estudio brasilero de 330 pacientes, donde ahí efectivamente la vasopresina se asocia a mejores endpoints primarios que la noradrenalina, pero era shock cardiogénico, no eran shock cardiogénicos, pero era shock vasopléjico post-cardiocirugía. Pero en el fondo podría ser una alternativa a utilizar. Con respecto a los inótropos, aquí también es importante entender el mecanismo de acción de cada uno y de esa manera elegir cuál es el mejor perfil para el paciente que yo tengo según cuál es la patología que tiene mi paciente. Entonces, si la dobutamina nosotros vemos que tiene un efecto beta-1, ¿no es cierto?, que va a producir un aumento del gasto cardíaco con muy poco efecto alfa, por lo que tiende generalmente de hecho a disminuir la presión tanto a nivel sistémico como pulmonar. La milrinona tiene a través de inhibir la fosfodiesterasa y aumentar el AMP cíclico intracelular, tiene un efecto inótropo positivo que también es significativo, pero también vasodilatador a nivel sistémico y quizás un poco más vasodilatador a nivel pulmonar, por lo que podría ser de elección en pacientes que tengan falla derecha principalmente, o también por no tener efecto beta, podría ser de elección en pacientes que tengan potencial arritmogénico. El leosimendan, por otra parte, además de tener un efecto a nivel de inhibir la fosfodiesterasa, es un sensibilizador del calcio y tiene algunos efectos benéficos a nivel mitocondrial. El hecho de que su vida media sea tan larga, en general hace que no lo utilicemos de forma en pacientes agudos, en shock cardiogénico agudo, pero sí hay un estudio en curso del leosimendan como para uso de weaning del ECMO, que todavía no se ha publicado, así que estamos a la espera de ver que salgan esos resultados. No hay, la verdad, estudios que muestren diferencias significativas en endpoints clínicos en el uso de un inótropo por sobre otro. Lo ideal, en el fondo, es considerar el perfil según el escenario de cada paciente. Sí, el año pasado se publicó en unas conversaciones de la AJA, en junio del año pasado, el Capital Doremi, que comparaba dobutamina con milrinona, y la verdad es que no mostraba diferentes efectos, pero solo hicieron la primera presentación y después no salió el trabajo completo. Eso era con respecto entonces a las drogas. Ahora con respecto a los fluidos. Esto es bien importante también porque los fluidos no son inocuos y tenemos que entenderlo de esa forma. Si uno piensa de los pacientes que están en estado crítico, ¿cuántos de ellos, si yo les pongo fluidos, van a responder aumentando su volumen sistólico? La verdad es que es como tirar una moneda al aire. La mitad van a responder y la mitad no van a responder. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es identificar de forma previa quiénes son los que van a responder aumentando su volumen sistólico cuando yo le ponga fluido, ¿ya? Y eso es con predictores. Y la verdad es que las presiones de llenado, tanto la PVC como la presión de capilar pulmonar, son malos predictores de respuesta a fluidos. En este estudio de Wagner, ya desde el año 98, se mostraba cómo estas son diferentes presiones de capilar pulmonar basales y diferentes PVC basales, y le hacían un challenge de 500 ml de fluidos de cristaloide y veían cuánto aumentaba el gasto cardíaco. Y si bien tiende a haber una relación, la verdad es que la dispersión entre no respondedores y respondedores es demasiado grande y no permite establecer en el fondo una causalidad significativa. Entonces, en general, no son buenos predictores. ¿Y por qué? Porque son medidas estáticas. Y lo que yo tengo que tratar de identificar son predictores dinámicos. ¿Por qué? Porque el corazón es dinámico. Aquí vemos la curva de Starling y recordamos que existe un momento en que cuando estamos en la fase inicial, en la medida en que yo voy aumentando la precarga, ¿no es cierto?, y aumenta el volumen de fin de diástole, eso
llegamos a un punto en que logra la óptima, en el fondo, posición de los sarcómeros y de la longitud, y eso permite el aumento del stroke volume. Pero después ya llegamos a una fase, a un plató, en que ya por mucho que le ponga fluido al paciente, ya no va a responder aumentando su volumen sistólico. Entonces lo que yo tengo que tratar de identificar es cuando estoy aquí, y no en esta parte de la curva. Y acá es cuando le voy a querer poner fluido a nuestros pacientes. Entonces, ¿se puede predecir? Sí, y hay muchos elementos para predecirlo. Yo les voy a nombrar algunos solamente en honor al tiempo, como por ejemplo la variación de la presión de pulso o delta PP, que en base a la interacción cardiopulmonar, lo que me permite ver es que, en el fondo esto lo estudió Michart en el año 2000, en un anestesista en el pabellón, y vio que los pacientes que tenían mayor presión de pulso se correlacionaban, la variación de la presión de pulso era mayor, o sea, la curva en el fondo lo que tiende a hacer es que cuando estos pacientes están en ventilación mecánica, entonces cuando hay un aumento de la presión positiva intratorácica en inspiración, tiende a, si bien disminuye el retorno venoso al ventrículo derecho, tiende a estrujarse los capilares pulmonares, aumenta la precarga del izquierdo, y sabemos que la presión positiva intratorácica disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, entonces eso generaba un aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, los pacientes en el fondo que les ocurría esta variación, que en inspiración les aumentaba y en expiración les disminuía, veía que estos eran corazones en el fondo como dependientes de esa precarga. Y eso lo logró plasmar en este estudio, donde efectivamente les midió la diferencia de la presión de pulso y les hizo un desafío de fluidos y midió el gasto cardíaco y vio cuántos aumentaban o no, y ahí logró demostrar que los que tenían una variación de presión de pulso de más de 13%, el 100% respondía a la administración de fluido, y los que no, aumentando su volumen sistólico más de un 10%, y los que tenían menos de 9 no respondían, y entre medio era 50-50, que a criterio del clínico. Entonces, este es, por ejemplo, un predictor que es dinámico de respuesta a fluidos, que tiene mucha mejor sensibilidad y especificidad, por ejemplo, que el capilar o que el APS, para saber cuándo administrarle fluido a nuestros pacientes críticos. Y lo que podemos hacer en la unidad coronaria, que siempre tenemos un eco a mano, es también hacer una prueba de fluido y ver la variación del VTI. Si es que hay una variación significativa del VTI, que en el fondo habla de la variación del volumen sistólico, ¿no es cierto?, en respuesta a una prueba de fluidos, entonces también sabemos que estamos en esa etapa inicial de la curva en que el paciente va a responder aumentando su volumen sistólico. Y cuando ya deja de responder, entonces ya no necesitamos seguir administrándole y nos ahorramos los efectos deletéreos. Ahora, como estos pacientes son dinámicos, los predictores que están negativos en unas horas más, especialmente estos pacientes después de cardiocirugía, que tienen una actividad inflamatoria bastante, en el fondo, activada, especialmente después de 135 minutos de SEC, por ejemplo, en este caso, que pueden tener alteración de la permeabilidad vascular, se puede negativizar el predictor y después volverse a positivizar. Entonces hay que estar haciéndolo de forma constante. La vena cava inferior también es un elemento quizás un poquito menos sensible y específico que los otros. Varía dependiendo si el paciente está en ventilación mecánica o no. Y este estudio bien interesante de Viñó del 2017 compara estos distintos predictores ecográficos principalmente, y la variación del VTI, como de la cava superior, pero esa ahí la medían con eco transesofágico, eran los mejores predictores en términos de sensibilidad y especificidad para ver respuestas a fluidos. Mucho menos era la vena cava inferior, por ejemplo. Con respecto a la asistencia, la verdad es que hay muchos tipos de asistencia circulatoria de corta duración para darle a estos pacientes en shock cardiogénico. En honor al tiempo no vamos a poder hablar de ellos, solamente unas breves palabras respecto al balón de contrapulsación, que es lo que se utilizó en esta paciente. Es el dispositivo todavía más utilizado, generalmente se usa en shock cardiogénico asociado a infarto. ¿Y por qué? Porque mejora la perfusión sistémica, pero también coronaria, al aumentar la presión, en el fondo justo previo a la salida de las coronarias. Entonces, todavía es bastante utilizado, permite un aumento del volumen eyectivo aproximadamente de 40 ml por ciclo, hasta 1 litro por minuto aproximadamente. Debe instalarse, ¿cierto? Siempre instala la subclavia, se infla en diástole y se desinfla en sístole. Pero la verdad es que cuando fueron a estudiar a ver si es que esto realmente se asociaba a una mayor sobrevida en el estudio SHOCK,
que se publicó en el New England en el año 2012, la verdad es que no demostró el ponerle o no un balón a un paciente en shock cardiogénico post-infarto, era en ese momento, no demostró un efecto en la sobrevida. Por eso es que las guías no recomiendan su uso rutinario, pero sí, sin embargo, vemos que cuando estamos con pacientes choqueados, muy choqueados, especialmente post-infarto, muchas veces tendemos igualmente a utilizarlo. Y en este caso podía tener un rol además de favorecer la disminución del shunt al bajarle la poscarga al ventrículo izquierdo. Siempre es muy importante cuando vamos a poner un balón de fijarnos cuándo se infla y cuándo se desinfla, porque podemos ayudar mucho al paciente, pero también podemos dañarlo. Tenemos que fijarnos que el balón se debe inflar justo después de la incisura dicrótara, cuando se cierra la válvula aórtica, para poder producir este aumento de la presión diastólica, la presión de aumentación diastólica, que va a aumentar el riego coronario, y debe desinflarse al final de la diástole, que es el pic de la onda R, ¿no es cierto?, para dar paso en el fondo a que se abra el ventrículo y con la disminución de la poscarga que le aporta. Entonces es muy importante saber que lo estamos inflando bien, porque si lo inflamos, por ejemplo, de forma precoz, antes de la incisura dicrota, el ventrículo que todavía está eyectando se va a encontrar con que se le infla el balón y se va a ver sometido a un aumento de la poscarga, y eso va a aumentar su consumo de oxígeno y va a ser finalmente deleterio para este ventrículo. Por otro lado, si lo inflamos de forma tardía, ya la verdad es que si, no va a ser tan deleterio, pero vamos a perder su rol. La presión diastólica de aumentación siempre tiene que ser superior a la presión en el fondo sistólica no asistida, y aquí vemos cómo cuando se infla de forma tardía perdemos en el fondo gran parte de ese efecto. Entonces no sería tan beneficioso. Si lo desinflamos de forma precoz, también el efecto benéfico va a ser mucho más corto, pero además puede producir algo bastante deleterio, porque esta presión diastólica de final de la diástole asistida va a ser más baja, y en ese momento en que cae tan bruscamente la presión, antes de la sístole, puede producirse flujo retrógrado desde las coronarias o incluso desde las carótidas y a nivel cerebral, con episodios de isquemia transitoria cerebral y coronaria. Entonces también tenemos que fijarnos que esto no ocurra, porque puede ser deleterio. Y si lo desinflo de forma tardía, ahí sí que también es muy complejo, porque vamos a ver que va a venir un ventrículo, que va a venir la sístole y se va a abrir la válvula aórtica y el ventrículo se va a contraer y el balón todavía está inflado porque lo estoy desinflando de forma tardía. Entonces se va a encontrar con un aumento muy significativo de la poscarga justo en la primera parte de la sístole. Entonces eso también aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y es más deleterio para el paciente. Entonces en la parte de cardio intensivo es muy importante fijarnos en los efectos benéficos que tiene el balón, cuándo instalarlo y bien cómo setearlo. Obviamente está contraindicado si el paciente tiene insuficiencia aórtica o vasculopatías muy severas, y las complicaciones pueden ser vasculares principalmente. Siempre los pacientes están anticoagulados cuando ocupamos el balón. Y las últimas muy breves palabras con respecto a las transfusiones: recordar que no son inocuas. Las transfusiones se asocian con mayor mortalidad en los pacientes. Hay varios RCTs que han demostrado beneficios de estrategias más restrictivas en pacientes críticos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sabemos de cardioperados, shock cardiogénico, infarto, en cardio intensivo propiamente tal? Esto es el último estudio en cardioperados. Antes estaba el TIETRE, que era un estudio un poco anterior, donde tendía a favorecer un poco una estrategia más liberal, pero después del TRIPS, que se publicó en 2017, en 5.200 pacientes post-cardiocirugía, eran pacientes con un Euroscore de 6, que eran en el fondo de riesgo moderado, y se randomizaban post-cardiocirugía desde el pabellón, en realidad era, a una estrategia más restrictiva o una estrategia más liberal, que en el fondo es transfundir con hemoglobina menos de 5 o de 7,5 o menos de 9,5, y la verdad es que no habían diferencias significativas en el MACE cardiovascular, en los eventos primarios cardiovasculares. Y obviamente los que iban con la estrategia liberal se transfundían más, por lo tanto tenían mayores riesgos de todos los efectos adversos de las transfusiones. Entonces, en general, quedó bastante zanjado que 7,5 era el umbral de hemoglobina para transfundir post-cardiocirugía. En infarto propiamente tal, se publicó este año este estudio en el JAMA, que son mucho menos pacientes post-infarto que tenían hemoglobina entre 7 y 10, y los randomizaban también en una estrategia restrictiva o liberal, transfundir para hemoglobina o cuando tenían menos de 8 o para más de 8, y el otro grupo era de 10. Y la verdad es que tampoco hubo diferencias significativas, pero es bien criticado este estudio, porque el margen de no inferioridad lo establecieron con un intervalo de confianza de 1,25, y la verdad es que eso podríamos estar como obviando algún harm.
Y en el ACC recientemente publicaron el seguimiento a 1 año y la verdad es que después de los 5 meses se le empiezan a cruzar las curvas. Entonces, esto no está publicado todavía el estudio, pero la verdad es que parece ser que no tenemos tan claro cuál es el umbral de hemoglobina que tenemos que tener en el infarto. Podría ser quizás un poquito mayor que en otros escenarios. Y tenemos que esperar los resultados del estudio MINT que están en proceso. Y no les voy a poder hablar de muchas otras cosas de cardiointensivo, como por ejemplo, cómo ventilar a los pacientes. Solo decirles que recordar estrategia de ventilación protectora y siempre considerar la interacción cardiopulmonar cuando voy a setear, por ejemplo, el nivel de PIP que le voy a poner al paciente y si tiene o no tiene falla derecha, por ejemplo. Y los balances hidroelectrolíticos, cuáles son los sedantes que voy a utilizar y cuándo los voy a alimentar o cómo. Todas esas son cosas del manejo intensivo que no vamos a poder tocar esta vez, pero que harán para otro webinar. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eisen, por su excelente presentación. Recordarles a todos los participantes que las preguntas van a ser respondidas al final en una mesa redonda, así que por favor, abajo hay un botón de preguntas y respuestas para que puedan poner sus preguntas, digamos, y sean respondidas al final. Ahora vamos a dar paso a la presentación del doctor Rodrigo Hernández. El doctor Hernández es cardiólogo, ecocardiografista de la Clínica Alemana de Santiago. Es el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor y además es el actual presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas de la Sociedad Chilena de Cardiología. Sí, doctor Hernández, bienvenido. Hola, buenas noches. Agradezco a la Sociedad Chilena de Cardiología y al Departamento de Intensivo, a los doctores Zamorano y Soto, la opción y la posibilidad de participar. Voy a ir directo al grano porque la doctora ya nos orientó bastante. El año 2012, los ecografistas del mundo nos alegramos. ¿Por qué? Porque salió la tercera definición universal del infarto y que consideró, junto con las enzimas y el electro, que cualquier imagen obtenida orientadora a infarto era parte de la triada diagnóstica. Ahí lo tienen ustedes. Esto es lo último, revisen este paper, salió en abril del 21, que es el manejo un poco del shock cardiogénico invasivo, y el concepto que les quiero dar es que el eco hecho al borde de la cama H24 es vital, y es vital por las complicaciones mecánicas y por lo que ustedes saben de la evaluación, etcétera, pero lo más importante es lo que dijo la doctora, sospechar que hay una complicación. Estas son las complicaciones mecánicas, en verde es lo que yo les voy a mostrar imágenes, en azul son las consecuencias, digamos, y va muy rápidamente en aras al tiempo. Este es el primer concepto, rotura miocárdica. La doctora ya definió qué pacientes, mujeres, mayores, vaso único, etc. Pero la rotura se divide en rotura de la pared libre a la izquierda, rotura del septum interventricular con las distintas ubicaciones y la rotura del músculo papilar. ¿Ya? Y ahí está lo que da cada una, el taponamiento, el shunt y la rotura del músculo papilar, una insuficiencia mitral aguda. Las roturas son más frecuentes en el ventrículo izquierdo, es raro, pero no imposible en el ventrículo derecho, excepcional en las aurículas, y ahí están las ubicaciones, cara anterior y lateral, cerca de la unión del miocardio sano y del infartado. Y la curva bimodal, generalmente en los primeros días. Para efectos prácticos, las roturas se dividen en aguda y subaguda, y orientan un poco. Y ahí en rojo les puse el primer mensaje para la casa, que la rotura de la pared libre es lo más frecuente. 1 a 2% de los infartos. ¿Ya? Rotura aguda y subaguda. La rotura completa, lo que ustedes suponen, ahí tienen una pieza, taponamiento, muerte cardíaca, etc. A mí se me han muerto pacientes al borde de la cama mientras le estoy haciendo el eco. ¿Ya? Y la rotura contenida por tejido vecino se transforma en un pseudoaneurisma que les voy a mostrar también. Partamos, ahí tienen ustedes la pieza y tienen un pseudoaneurisma en relación con la pared inferior. Y ustedes ven que la cavidad que se forma está cubierta por el pericardio, hematoma, etc. Y esa es la clásica imagen del pseudoaneurisma, con cuello angosto y una cavidad que sigue más allá que puede tener trombo o no. Y aquí tienen un pseudoaneurisma del ápex. Ustedes ven, ese es un infarto de la DA distal que tiene trombo y ahí donde está la flechita está la perforación. Y aquí miren ustedes abajo en el dibujo, estos son 20 años de juntar en toda América imágenes, esto
Es el típico pseudoneurisma, cuello pequeño, con hematoma y puede tener algún grado de derrame pericárdico. Y aquí ustedes meten el Doppler y ven el flujo y tienen una pieza donde se ve el pseudoneurisma. Aquí tienen más pseudoneurisma, estos son del doctor José Antonio Arias del Instituto Chávez de México. Y miren la ubicación, la gente toda piensa que es del septum y de la cara anterior, la cara inferior. Un 50% de los pseudoneurismas son de esa ubicación inferior, como este caso que vimos también complicaciones mecánicas. Y eso en un trance esofágico, ustedes ven ahí el ventrículo izquierdo y miren el tremendo pseudoneurisma a la izquierda. Yo no voy a hacerles una clase con grandes contenidos, sino que mostrarles imágenes para que alguna vez la vean de nuevo y no se les olvide nunca. Y miren, este es un paciente del doctor Carlos Astudillo, de un pseudoneurisma que andaba caminando, tuvo un dolor torácico, se empezó a cansar, y yo quiero que después el doctor Stockings nos diga un poco qué se hace con estos pacientes. Miren este paciente en una resonancia. Ahí está cómo diferenciar un aneurisma de un pseudoneurisma. El aneurisma en general es como el seno de Rollon-Cabille, es una entrada grande, con boca grande, borde suave, puede tener pared delgada de menos de 5 milímetros. Les recuerdo que el ventrículo izquierdo mide 10 milímetros, 8 a 10 milímetros, si tiene 5 es músculo no viable generalmente. En cambio el pseudoneurisma, como ya mostré en las imágenes, un cuello angosto y después aparece el golfo, ¿ya? Y aquí tienen ustedes del pseudoneurisma nos pasamos al aneurisma real, que es aquinesia y dealgosamiento de las paredes con cuello ancho y contraste espontáneo. Y ahí ustedes ven aneurismas reales. Esto es aneurisma donde está la flecha a la derecha del ápex. Esa es la típica ubicación del ápex. Y ahí es donde los pacientes hacen trombo y después embolizan. Estos son pacientes, este es un paciente que vivimos con Jorge Lovenstein de Argentina, que le mando saludos, que ustedes ven ahí está un tremendo aneurisma del ápex, se mueven las bases y tiene contraste espontáneo. El contraste espontáneo es que los glóbulos rojos circulan más lento por el bajo flujo, digamos, y reverberan. Y ahí tienen ustedes una pieza a la izquierda, un tremendo aneurisma del ápex con un trombo. Y aquí tienen un aneurisma inferobasal. Y miren, más aneurismas inferobasales, no se les va a olvidar, pérdida de domicilio, aneurisma, trombo, arritmia. Y este es otro paciente nuestro, por favor, miren el tremendo aneurisma que tiene del ápex. Y ustedes ven ahí, el grosor del ápex serán 3 milímetros, 4 milímetros, ese es un tremendo aneurisma. Siempre sospechar las complicaciones, rotura de pared libre, pseudoneurisma, aneurisma. ¿Ya? Estas son las cosas que clínicamente en común tienen. Y la ubicación, ya la doctora lo dijo, infartos anteriores, infartos inferiores, etc. Y ustedes ahora pasamos a comunicación interventricular. Yo les voy a mostrar una galería de comunicación. Aquí tienen ustedes una comunicación interventricular del septum distal, de A distal. A la izquierda es con contraste izquierdo, que no hay en Chile, pero que hay en otros países, y ustedes ven dónde se produce el shunt y la comunicación distal. Y aquí tienen en un eje modificado el jet, parecido a lo que mostró la doctora. Y miren ahí el tremendo jet. Es importante uno poder precisar si es un orificio único, son orificios múltiples, el diámetro, etcétera, porque la terapéutica va a estar orientada en parte a eso. Miren por favor esta rotura del septum aquí, con la flecha no se les va a olvidar. O este otro, este es de Gustavo Restrepo, presidente de la Sociedad Colombiana. Este es un paciente con una oclusión de la DA proximal. Miren la rotura limpia, esto es una CIB fresquita, digamos, con un corte agudo. Y ustedes ven el shunt ahí, y con un zoom. Y esto es ya más distal, difícil de ver, si tú no lo buscas se te pasa. Y ahí está el jet. Y esto es en un eje corto transesofágico, difícil de ver, no tiene trastorno de motilidad, pero ahí está el shunt, está hiperdinámico. Y este otro en transesofágico, los que no hacen transesofágico, aquí la visión es al revés, el ápex está abajo, los aurículos están arriba. Y miren cómo se mueve el septum medio. Ahí está el shunt. Y el transesofágico es sumamente útil
porque nos permite delimitar el orificio y podemos guiar al hemodinamista y al cirujano. Ustedes ven aquí un transesofágico con múltiples planos y la reconstrucción en 3D, y uno ve el orificio como media luna abajo en el septum. Y podemos hacer los cálculos Doppler, lo que ya se mencionó, y medir los orificios y orientar al hemodinamista. Pero a veces los defectos no son únicos, son múltiples. Ustedes los ven ahí, el doctor va a hablar también, después de eso el doctor Stockings, como en este transesofágico del doctor Arias, de México, en que en transtorácico, perdón, ustedes ven múltiples defectos. No voy a hablar de la terapéutica, ahí está el shock, el esquema del manejo, ¿ya? Solo les quiero mostrar dos casos. Este es un caso en que el paciente no toleraba cirugía, estaba choqueado, ahí le están pasando la guía para poner un Amplatzer. Ahí quedó bien puesto el Amplatzer, estábamos todos felices, y miren, se soltó el Amplatzer. ¿Por qué? Porque el músculo es friable, el tejido es como mantequilla, y para eso hay tiempos, etc. Es muy importante definir el orificio, el tamaño, etc. Este es un segundo caso vivido en la clínica alemana por el doctor Borges y Rodrigo Ibáñez. Ustedes ven, ahí está, es un paciente que no toleraba cirugía y que estaba choqueado. Ahí se ubica el orificio, ahí está donde está la flecha, y ahí se le está colocando un Amplatzer, y ahí quedó, y la señora capió el temporal. Salgo de esas complicaciones mecánicas y me paso a la insuficiencia mitral isquémica, ya que ahí está la definición. Tengo poco tiempo, pero les quiero mostrar imágenes, ¿ya? Los criterios de insuficiencia mitral versus orgánica son un poco distintos ecográficamente. Las insuficiencias mitrales isquémicas son menores volúmenes, etcétera, pero en una situación muy aguda y terrible. Y la insuficiencia mitral isquémica tiene distintas causas: desplazamiento del anillo, del músculo papilar, disfunción del músculo papilar, dilatación, y eso da una insuficiencia central, pero lo más pavoroso es la rotura del músculo papilar, que es la tercera complicación mecánica dura. Está la rotura parelibre, el pseudoneurisma y la rotura del músculo papilar. Y aquí tienen ustedes roturas de músculo papilar. Eso es una insuficiencia mitral excéntrica que se va hacia la pared lateral porque tiene una disfunción del músculo papilar ipsilateral, por eso el yete es al mismo lado. Y aquí tienen ustedes al otro lado, y ustedes ven abajo a la derecha cómo pasa el plano valvular, la cuerda, comparte. Y este es un paciente que vivió el doctor Venega, me lo facilitó en España. Miren, rotura del vientre del músculo papilar y pasa al plano valvular completo en un transesofágico. El músculo papilar posteromedial tiene peor irrigación, generalmente vaso único, generalmente circunfleja o derecha, única, a diferencia del anterolateral. Entonces la rotura del músculo papilar posteromedial es 7 veces más frecuente que el anterolateral. ¿Ya? Y dan insuficiencias mitrales pavorosas, como esta. Ustedes ven la pendiente, el triangulito que muestra que se igualan de inmediato las presiones. Este es el paciente que hace el edema pulmonar súbito terrible, digamos. Y aquí tienen ustedes en transesofágico distintas visiones, se ven el velo, ahí el velo y el músculo papilar que pasa. O este otro en transesofágico, eso no es una endocarditis, es un músculo papilar roto. Y el transesofágico 3D nos permite ver en la visión del cirujano. Aquí estoy está el doctor Arias, estamos mirando desde la aurícula izquierda, ustedes ven abajo a la izquierda la válvula mitral con el velo anterior y el velo posterior, y aparece una pelotita que viene hacia nosotros. Ese es el músculo papilar. Salí del músculo papilar y me paso a esta otra complicación que yo supongo que la mayoría aquí no la ha visto nunca, pero está descrita en la literatura, la disección o hematoma intramiocárdico que se asocia al infarto. Este es un paciente del J, de la doctora Aramburú. Ustedes ven dónde está la flecha, que es como una media luna, así como un freshen up, que es líquido o un sangramiento intramiocárdico, que un porcentaje se reabsorbe y otro se rompe. Esto es lo que encontré publicado al respecto de hematoma intramiocárdico. Y yo les quiero mostrar imágenes de hematoma intramiocárdico. Y este es un caso que vivió el doctor Vegaso de Dipreca. Este es un carabinero que tuvo un infarto, y ustedes ven donde está la flecha arriba, hay una zona más oscura, más lúcida.
Y ahí se ve, eso es un hematoma intramiocárdico del septum. Y ahí está, y ustedes ven que se empieza a romper y se comunica con el ventrículo derecho. Eso es otra complicación mecánica. Y eso es después de reparado. ¿Qué otra cosa se asocia a las complicaciones mecánicas? Los trombos, galería de trombos, para que los que no son ecografistas vean. Ahí tienen un trombo en el ápex, en un infarto cara anterior, otro trombo en el ápex, en un aneurisma. Otra cosa importante que ustedes tienen que considerar, que se considera como dentro de las complicaciones estructurales, son la obstrucción del tracto de salida al ventrículo izquierdo o de la zona media, en algunos infartos en que se mantiene la motilidad de la base y se echa a perder el ápex, típico del Takotsubo, ¿ya? Entonces ese paciente, si no les hace un eco, en la UTI le meten dobutamina, dopamina, etc., y va peor porque tiene una obstrucción a la salida. No se les debe olvidar. Por eso el eco, aunque no sean cardiólogos o ecografistas, tienen que echarle una mirada. Miren cómo el ápex está quieto por esbalonamiento apical y tiene hiperquinesia inferior. Tú le pones dobutamina y se obstruye la salida en el tracto de salida al ventrículo izquierdo. Y esto es la imagen, no quiero que se aprendan los valores, el infarto de ventrículo derecho. Ventrículo derecho dilatado, hipoquinético, con parámetros que nosotros medimos disminuidos. Siempre pensar en infarto de ventrículo derecho. Por último, si tenemos un paciente choqueado y tenemos que, como intensivistas cardiológicos, pensar, ahí está lo frecuente, un poco lo que les quise mostrar en imagen. Falla ventricular izquierda por un ventrículo muy malo, muy hipoquinético, CIB, insuficiencia mitral aguda, infarto ventrículo derecho o rotura del músculo papilar. Esto está escrito en este capítulo del tratado de la Sociedad Interamericana, que yo soy el editor, y por interno después si alguno me quiere hacer alguna pregunta, eso, nada más, cortito, en aras al tiempo, una imagen vale 1000 palabras. Muchísimas gracias, doctor Hernández, por la presentación. Tenemos muchas imágenes para que la audiencia pueda ver cuáles son las complicaciones mecánicas que son más frecuentes y que se pueden apreciar en el ecocardiograma, principalmente la urgencia de la UCI. Recordarles que vamos a responder todas las preguntas al final. Está el botón de preguntas y respuestas abajo. Y sin más preámbulo, vamos a darle paso al doctor Alex Stockings. El doctor Stockings es cardiocirujano. Es el jefe del Centro Cardiovascular del Hospital Gran Benavente de Concepción, y él nos va a dar la visión del cirujano, que finalmente, digamos, donde llegan muchos de estos pacientes, digamos, a resolverse. Y, digamos, cuál es la relación que va a tener el cirujano con los intensivistas y con el cuidado postoperatorio posterior. Doctor Stockings. Hola, buenas noches. ¿Se ve ahí o no? Mauricio, ¿se ve bien? ¿Sí? Ya. Sí, sí, hay que ponerlo en modo presentación. ¿No está en este momento en modo presentación? No. Espérate, déjame cambiarlo. ¿Ahí? Tampoco. Sí, ahí, pero tienes que dar la presentación abajo, Alex, ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí, y se ve la correcta. Y cambiarlo arriba. Espera un segundo. ¿Ahí? ¿Eso sí? Ahí, perfecto. Ya, ok. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me pidieron a mí que diera la visión quirúrgica de lo que son las complicaciones mecánicas del infarto. Las complicaciones mecánicas del infarto son la verdadera emergencia en cirugía cardíaca. Junto con la disección tipo A, son aquellas en las cuales como cirujanos nos vemos enfrentados a una decisión rápida y a una cirugía muchas veces que es de emergencia. Tenemos urgencias en cirugía cardíaca también, como por ejemplo un tronco de la coronaria izquierda, pero estas son las verdaderas emergencias. Y como lo dijo Rodrigo, estas complicaciones mecánicas del infarto están divididas básicamente en 3 grandes áreas y que depende
de dónde se produce el infarto, en el fondo, en qué área del músculo miocárdico, y tenemos entonces las CIB por infarto, las insuficiencias mitrales por infarto y la rotura de pared libre. No lo ha comentado ninguno de los dos panelistas anteriores, pero creo que parte de lo que se pretendía con esto era mostrar un poco que, y no sé cuál ha sido la experiencia en otros países, pero al menos en nuestro país, y esto no está publicado, es simplemente información entregada entre cirujanos o entre centros, es que durante la pandemia ha aumentado mucho la incidencia de complicaciones mecánicas de infarto atendidos en nuestras unidades coronarias y operados. Y probablemente la razón para eso, si es que es verdad, es que los pacientes al tener menos acceso o al consultar menos por dolor torácico, han retrasado el tratamiento de sus infartos, síndromes coronarios agudos, y han terminado entonces con complicaciones mecánicas del infarto. Nosotros nos ha tocado, en Concepción operamos alrededor de 500 cirugías cardíacas al año, y debemos ver en años normales unas 3 para 4 de estas emergencias, y en este año y medio que llevamos así como 9 o 10, sumando los 3 tipos. Eso no está publicado ni está tabulado, y hasta el momento es solo una impresión, pero lo más probable es que se haga realidad. Y en las complicaciones mecánicas del infarto y la relación con el cirujano, como muchas veces sucede, esto comienza con una llamada por teléfono, en la cual suena el teléfono y dice: ¿sabes qué, Ale? Que llegó un paciente de 55 años, hombre, no tiene historia coronaria, consultó tardíamente por su infarto y tiene un supra en la pared inferior, lo hospitalizamos ayer, hoy se echó a perder, está hipotenso, está con necesidad de droga vasoactiva, a alguien se le ocurrió ocultarlo y apareció un soplo, le hicimos un eco y tiene una CIB posterior. Parece que es grande y tiene un shunt de izquierda a derecha y una fracción de eyección del 40%. Puedes venir a verlo a la UCO, y ahí, entonces, mientras uno va caminando a la unidad coronaria, va pensando que la comunicación, la CIB post-infarto en la época pre-trombolisis era más o menos un 2%, y desde la instauración de la trombolisis de urgencia y la angioplastia primaria bajó más o menos un 0,15, 0,20%. Se presenta más o menos entre el quinto y el séptimo día, tiene de cualquier forma una alta mortalidad, ya sea se opere tempranamente o se opere tardíamente o no se opere, tiene una alta mortalidad. Es de un cuadro clínico, a diferencia de las otras dos, bastante variado, pero muchas veces, y es lo que nos tocó a nosotros, bien tolerado. A diferencia de la paciente que presentó la doctora Eisen, en la cual estaba en shock, muchas veces estos pacientes cuando nos toca verlo a nosotros, lo encontramos hipertenso, incluso tratando de bajarle la presión, para lo que dice ella, bajarle la poscarga. Y como les decía recién, nosotros hemos visto un aumento de estos pacientes durante la pandemia, y uno va pensando mientras va caminando la unidad coronaria que este paciente va a requerir cirugía. Entonces llegamos a la UCO, vemos al paciente, que está un poco más mal que este, vemos la ECO, que tiene su comunicación interventricular, y vemos los parámetros de los signos vitales, que este está bastante malito, pero asumamos que no está tan malo, y los exámenes de laboratorio. Y estamos de acuerdo en que requiere cirugía. Y aquí viene una diferencia, la primera diferencia de opinión, porque para el cuándo en una comunicación interventricular post-infarto, para el cirujano significa en cuántos días lo vamos a operar, y para el UCIsta significa en cuántas horas lo vas a operar. Y el UCIsta argumenta: ¿sabes qué? El paciente se me está echando a perder, el paciente se está deteriorando, está aumentando la necesidad de droga vasoactiva, el boom está subiendo. Y el cirujano trata de explicarle, como muy bien dijo Rodrigo recién, que pasarle puntos a esto es como pasarle puntos a una mantequilla. Yo no sé si alguna vez alguien le ha tratado de pasar un punto a una mantequilla, pero probablemente no resultaría tratar de suturar un pedazo de mantequilla. Y entonces el cirujano finalmente se siente como que está tratando de atajar un gol, porque si no se va a transformar en el verdugo del paciente, y el UCIsta está pensando que le tocó el cirujano gallina de turno y que en realidad mejor llama al otro. Entonces uno se pregunta: ¿tiene el cirujano argumentos para tratar de diferir la cirugía?
yo pensé que este gráfico lo iba a mostrar la doctora, pero lo mencionó en forma lateral, a través del proyecto El Gusto, a través de la publicación del Gusto. Y dice básicamente que la cirugía hecha dentro de las primeras 24 horas tiene una mortalidad de más o menos del 60 al 70%. Que a cambio de eso, si uno logra que el paciente sobreviva 15 a 20 días, la cirugía tiene una mortalidad más o menos del 10%. Ahora el usista va a decir, y con razón, oye, pero espérate, en este rato que vas a diferir la cirugía, ¿cuántos pacientes se van a morir? Y probablemente de eso no lo sabemos. Y eso es verdad. Y lo que también es verdad es que si los pacientes no se operan en ningún momento, la gran mayoría de ellos va a fallecer alrededor del 94-95%. Fabricio tiene un paciente en el poli que él controla, que tuvo una ACV por infarto, que él rechazó la cirugía, no se quiso operar. El paciente sigue vivo después de harto tiempo, en muy malas condiciones, en el sentido de que tiene mucha disnea, pero ha seguido vivo y corresponde a ese 6% de los pacientes que sobreviven a la cirugía. Y uno se pregunta, bueno, ustedes, los no cirujanos podrían decir, pero ¿cómo no vaya a poder cerrar ese orificio? Mira, de borde nítido, hasta tiene el signo de la flecha. Está re fácil, le pones un parche y te vas para la casa. El problema es que las CIB por infarto no son así. Esto es una pieza de necropsia, pero las CIB por infarto son de este tipo. No sé si se ve el cursor de la mouse, pero son anfractuosas, en el sentido de que a medida que se va destruyendo el tejido miocárdico, sumado a que tenemos una anatomía trabecular, las CIB en realidad son laberintos, en la cual la sangre, a medida que va buscando áreas de menor resistencia, va abriéndose camino desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, pero no en la forma en como lo vimos en la foto anterior, sino que, en la foto anterior, sino que en una forma fractuosa, en la cual el orificio del lado izquierdo puede estar en una parte del septum, pero el orificio de salida en el lado derecho está en un área nada que ver. Y solo semanas después de que se ha producido esta complicación, estos bordes necróticos se comienzan a firmar y se comienzan a ser más aptos para recibir un parche o para recibir los puntos que lo van a cerrar. Y esto se complica más aún cuando la CIB es posterior. Como lo dijo Rodrigo o la doctora en su momento, más o menos 2/3 de las CIB son anteriores o apicales, porque vienen de la descendente anterior. 1/3 de ellas son posteriores. Y para abordar una CIB posterior, lo que nosotros tenemos que hacer es luxar el corazón, lo cual, como maniobra quirúrgica, es muy deleteria para el corazón. Y aquí está una foto de Enrique Seguel, en la cual él está levantando el corazón y está exponiendo entonces la pared posterior. Aquí tenemos la arteria descendente posterior, que viene en este sentido, viene el flujo. Aquí está el ápex del ventrículo izquierdo, esta es la pared inferior del ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Y aquí, la CIB se encuentra, cuando es posterior, inmediatamente debajo. Aquí está el septum, este es el borde del septum. La CIB se encuentra inmediatamente adosado a esto. Para poder abordar esta CIB, a esto hay que abrirlo, ¿no? Hay que abrir, y en la CIB, para poder llegar a la CIB, la vamos a ver una foto más adelante. Y esto es una mala maniobra, es una maniobra que al corazón lo estresa, y además hace que las posteriores sea más difícil encontrar, más difícil pasar los puntos para abordar la CIB. Por eso es que creo que lo que describió la doctora, este caso que presentó, que fue abordado desde la tricúspide, una técnica que nosotros en Concepción no hacemos, que tiene otros bemoles, entre otros que hubo que reemplazar la válvula, puede ser una buena alternativa para las CIB posteriores. Entonces, ¿qué podemos hacer por mientras? Ya sabes que Alex está bien, el paciente lo podemos sostener un tiempo para esperar a que tengamos bordes más adecuados. ¿Qué podemos hacer por mientras? La doctora lo mencionó ya, podemos
lo primero que podemos hacer es instalar el balón. Y esto no solamente para los lugares que tienen cirugía cardíaca. El balón es una excelente alternativa para los lugares que no tienen cirugía cardíaca. No en todos los hospitales hay cirugía cardíaca, pero en muchos hospitales que no tienen cirugía cardíaca, que tienen algún grado de cardiología avanzado, tienen balones. Y por lo tanto, si bien el balón quedó muy desprestigiado después del shock trial, el shock trial en los resultados no incluyó los pacientes con complicaciones mecánicas del infarto. Sin embargo, en el registro del shock, el 75% de los pacientes tenían balón puesto. O sea, se les puso el balón en el registro, no los pacientes que fueron randomizados, sino en lo que fueron al registro. Y en ese registro, a la media hora de puesto el balón, la presión arterial había subido de 80 a 100 milímetros de mercurio, no la aumentación, la presión sistólica real. El balón lo que hace es, lo mencionó también la doctora, disminuye el shunt de izquierda a derecha, disminuyendo el cupo de QS, aumenta el gasto cardíaco, mejora la perfusión coronaria, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo y, en definitiva, puede entonces ayudar a la estabilización periquirúrgica. Por lo tanto, primer paso, como después de todo lo que se hizo, que mencionó la doctora, de las drogas vasoactivas, como apoyo mecánico, el balón. Si el balón no es suficiente, o uno simplemente no cree en el balón, o tiene otro juguete, otros dispositivos a los cuales echarle mano, otra alternativa es el ECMO. El ECMO puesto en forma periférica es relativamente rápido de poner y relativamente seguro de poner. Con respecto al ECMO, existen publicaciones que lo usan solamente como case report, pero que lo usan como apoyo, esperando efectivamente un mejor momento quirúrgico, o como resucitación del paciente para que llegue a un mínimo para poder ir a pabellón. El ECMO lo que tiene de bueno es que perfunde unos órganos periféricos que están muy mal perfundidos por la mala función ventricular izquierda. Pero tiene de malo que aumenta la poscarga sobre el ventrículo izquierdo. ¿Ya? O sea, es un juego que uno tiene que sopesar bien cuánto le va a servir realmente. Sin embargo, está disponible y está descrito que se puede usar. Otro de los problemas que puede hacer también es que podemos tener un problema de venteo del ventrículo izquierdo y tener una dilatación del ventrículo izquierdo, lo que ya sería probablemente en un paciente como este, terminando de ser fatal. Yo le encuentro lógica al ECMO, pero hay que tener cuidado al usarlo, especialmente en este tipo de pacientes. Pero por último, lo que uno puede hacer es llevarse lo mejor de los dos mundos, y que es usar el ECMO en conjunto con el balón. Esto nos da la perfusión de los órganos periféricos del ECMO y la disminución de la poscarga y la mejor perfusión coronaria del balón. También ha sido reportado solamente en base a case reports, pero yo le encuentro lógica al uso de ambos. Nosotros hemos tenido un paciente que hemos soportado así y que no fue bien. Creo que cuando hay tan pocos pacientes, es difícil randomizar qué es lo que va a hacer uno, pero al final cada cosa que ayude o que eventualmente pueda ayudarnos a llevar al paciente a una mejor cirugía, o mejor estado para la cirugía, debemos pensar en hacerlo. Si finalmente cuando finalmente llegamos a la cirugía, ojalá en las mejores condiciones posibles, la cirugía lo que pretende es eliminar el shunt de izquierda a derecha, preservando la función del ventrículo izquierdo y revascularizando el miocardio si es que es posible a través de cirugía bypass. La cirugía se hace es una estenotomía medio vertical, con circulación extracorpórea, con clampaje aórtico. ¿Ya? O sea, aquí vamos a detener el corazón y tenemos que hacer una ventriculotomía en normalmente tejido relativamente sano. Esto es un esquema del corazón. Aquí tenemos entonces la aorta, tenemos la arteria ascendente anterior, tenemos la pared anterior, tenemos el ventrículo derecho, la pared anterior del ventrículo izquierdo, una arteria circunfleja, la aurícula izquierda. Y aquí entonces en este esquema el cirujano lo que ha hecho es hacer una incisión, una ventriculotomía aquí en el aspecto un poco lateral de la pared anterior. Esta ya es una de las cosas que el cirujano, siento yo, nos pone un poco incómodo. Normalmente nuestras cirugías son por la cirugía bypass, que es una cirugía epicárdica, no es a corazón abierto, como le gusta decir a los pacientes, o
el reemplazo valvular aórtico, que es nuestra segunda cirugía más frecuente, que se hace a través de la aorta, que es un tejido fibrótico, si ustedes quieren, no es un músculo que se desarma, o la cirugía valvular mitral, en la cual entramos por una aurícula, en la cual tampoco tiene esta cosa de entrar a través de un músculo. Pero, bueno, habrá que hacerlo, excepto que uno haga una técnica como la que escribió la doctora, y habiendo hecho la ventriculotomía izquierda, uno cae en la cavidad del ventrículo izquierdo y encuentra la CIB y la cierra, en este caso, según este esquema, con parches de felt, de teflón y puntos separados. O puede, aquí tenemos una que es un poco más clara, y vamos a ver después una foto en directo, en la cual se ha hecho la ventriculotomía izquierda. Esto que aparece ahí atrás, eso es la CIB, que es una CIB anterior en este caso. De aquí para acá, este lado es el ventrículo izquierdo, y lo que está desde ahí al fondo es el ventrículo derecho, y aquí el cirujano está usando un parche, que puede ser un parche de Dacron, un parche de pericardio autólogo, o puede ser un parche de pericardio bovino, en el cual con puntos separados esto se está cerrando la CIB y aislando la cavidad del ventrículo izquierdo de la cavidad del ventrículo derecho. Conceptualmente, lo que se pretende es poner parches amplios para evitar la tensión en la línea de sutura y de esa forma evitar que se desgarre, y pasando los puntos en el tejido lo más sano posible. Y entonces aquí tenemos un esquema como queda el parche, separando la cavidad del ventrículo derecho de la del ventrículo izquierdo. ¿Por qué entramos? Uno se podría preguntar por qué entramos por el lado izquierdo y no por el lado derecho, en el fondo, por qué entramos por el corazón que es nuestra bomba. Y la razón es que por el lado derecho el septum tiene muchas trabeculaciones. En cambio, por el lado izquierdo, a esta altura es relativamente liso. Y eso nos permite ver bien el límite donde estamos poniendo nuestros puntos. En las CIBs apicales, entonces aquí ustedes ven que la CIB es muy apical. Rodrigo nos mostró un par de imágenes de estas. Se puede hacer una técnica un poco más simple, en la cual simplemente se amputa todo el ápex del corazón y en forma de sándwich se cierran ambas cavidades. Esta es probablemente la más simple y la más segura de la forma de cerrar la CIB. Por eso es que nosotros en general, cuando el ecografista nos dice que la CIB es apical, en general nos sentimos un poco más tranquilos. Esta foto también, esta es la continuación de la cirugía de Enrique. Aquí entonces él levantó el ventrículo, el corazón. Tenemos acá, como les decía, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Hizo una ventriculotomía, que la tenemos aquí. Estos son los tejidos, para que se den cuenta. Esto es tejido relativamente sano, lo que ustedes ven acá. Y esto es lo que molesta un poco. A mí me molesta en lo particular un poco entrar por tejido sano y hacer este grado de destrucción. Pero bueno, aquí entró, hizo una ventriculotomía en la pared inferior del ventrículo izquierdo. Este aspirador está puesto en lo que sería la cavidad ventricular izquierda, y de ahí hacia atrás, donde se ve negro, es cavidad del ventrículo derecho. Y esto es el septum infartado. Y no sé, la mayoría de ustedes no son cirujanos, pero supongo que cualquiera se puede dar cuenta de lo anfractuoso y lo de mala calidad que se ve este tejido. Y aquí entonces empezamos a poner un parche que se empieza a poner acá, en los puntos aquí lo más sano posible, y viene poniendo este parche, que en este caso es un parche pericardio bovino, que termina cerrándose contra la apertura que hizo en el ventrículo, que se afirma luego con un parche de teflón, y finalmente termina de cerrar la aortotomía, la ventriculotomía. No es muy elegante, como pueden ver, y muchas veces de muy difícil hemostasia. Ustedes tienen que pensar que esta sutura va a estar expuesta a la presión del ventrículo izquierdo. ¿Ya? O sea, estamos hablando de 120 milímetros de mercurio que tiene que tolerar esto. Lo veramos, ¿qué es lo que esperamos de la cirugía? La mortalidad quirúrgica está más o menos entre un 30 y un 50%, y más o menos lo fijamos en 40%. Esto es, acuérdense que la mortalidad quirúrgica se considera hasta 30 días después del postoperatorio. Y los factores condicionantes de mala
de mal pronóstico son que después de la cirugía el paciente siga con un gasto cardíaco persistentemente bajo, que quede una CIB residual, que puede pasar, ya sea porque se desprenda parte del parche o porque hubo parte del septum que no se vio, que esto está acompañado de una falla del ventrículo derecho, que el infarto haya sido inferior, como lo mostró, como el esquema que le mostré recién, que aún así, después de haber hecho todo esto, el paciente siga requiriendo droga vasoactiva y que la arteria comprendida esté completamente ocluida, que es, entre paréntesis, lo que más frecuentemente pasa. Uno entra con la idea de tratar de revascularizar esa arteria, pero muy a menudo la arteria está completamente ocluida y no hay nada que hacer, está completamente perdida ya. Entonces uno se pregunta, bueno, si la cirugía tiene esos resultados, tratas de no operarlo tempranamente, ¿por qué no usamos un Amplatzer? ¿Por qué no usamos sistemas percutáneos? Ya que a TAVI le va tan bien, usemos un Amplatzer. Y de hecho Amplatzer, la marca Amplatzer, tiene un dispositivo específicamente diseñado para la CIB postinfarto. Sin embargo, el Amplatzer tiene los mismos problemas que la cirugía. El Amplatzer necesita tejido firme para poder, valga la redundancia, afirmarse. O si no, pasa lo que mostró Rodrigo, en el cual el Amplatzer se suelta y queda volando dentro de una cavidad. Yo sé que nosotros en Concepción no usamos Amplatzer para esto, porque en general la cirugía es de respuesta rápida y estamos como bien afiatados con lo que es la UCO. Yo sé que en Viña lo están haciendo, que tienen algunos casos. Hablé con Oneglo Pedemonte hoy día en la mañana, me contaba que han tenido alrededor de 10 casos como este, que en general los resultados antes de los primeros 10 días sí son malos. Y por lo tanto, al igual que la cirugía, pareciera ser de toda lógica tratar de que la medida que el paciente pueda, hacerlo esperar un poco a tener, a tratar de no intervenirlo en los primeros momentos. Y con eso termino con lo que significa CIB postinfarto. La segunda complicación, la llamada un poco más urgente, le dicen, oye, ¿sabéis que anoche llegó a la UCO una paciente de 65 años, mujer, infarto, con supra hace 5 días, anoche se choqueó, la llevaron a hemodinamia, le encontraron una lesión crítica en el ascendente posterior y una insuficiencia mitral severa, tiene una lesión severa en el ascendente anterior, y lo que parece un infarto antiguo de la pared anterior. Tiene una fracción de eyección del 40%, pero acuérdate que tiene insuficiencia mitral severa. Nos costó mucho sacarle el shock, quisimos ponerle la ECMO, pero todas las máquinas de ECMO están ocupadas con COVID, así que le tuvimos que instalar un balón. Y ahora está más estable y por favor la puede venir a ver luego. Entonces mientras uno va caminando la UCO, se va acordando que la insuficiencia mitral postinfarto ocurre más o menos, esto es bastante menos, todavía 0,05% a 0,26% de los infartos al miocardio, como dijo Rodrigo, por la irrigación dual del músculo anterolateral, que puede ser por descendente anterior y diagonal, o descendente anterior y circunfleja, es mucho menos frecuente que la rotura del posteromedial, que es de la circunfleja o la derecha, según sea la dominancia. El 50% de los pacientes tienen enfermedad de solo un vaso, y aquí, para mala suerte del paciente, basta una pequeña área de necrosis para que se produzca la rotura y el músculo papilar, como decimos nosotros, salga volando. El 50% de los pacientes ya tienen edema pulmonar al momento de la consulta y rápidamente avanzan a hipertensión pulmonar. Los factores de riesgo son edad avanzada, el sexo femenino y una historia de insuficiencia cardíaca. Y aquí vemos entonces en esta foto el signo de la flecha, una vez más, cómo se ha roto, este músculo papilar está desinsertado de lo que es su base. Entonces llegamos a la UCO, el paciente está más malito que el anterior, ya está conectado al balón, vemos la eco, tiene insuficiencia mitral severa, los parámetros efectivamente en el monitor son como estos, y vemos la coronografía que le hicieron la noche anterior, que tiene estas lesiones en la DA y que tiene estas lesiones en la derecha. Aquí, por suerte, no hay discusión sobre el momento de la cirugía, y este paciente estamos todos de acuerdo en que debe ir luego a cirugía, por lo que les decía recién, los pacientes rápidamente van a edema pulmonar agudo e hipertensión pulmonar. Si no hay cirugía in situ, pero hay balón, poner el balón mientras se decide el traslado.
o mientras se gestiona el traslado. La cirugía consiste en un reemplazo, casi siempre, o en reparación mitral, casi nunca. Está asociado a una mortalidad de un día a un 40% cuando el tratamiento médico tiende a cero sobrevida. Y aquí uno sí trata de revascularizar el miocardio en forma concomitante a través de cirugía bypass. Y tiene una sobrevida a 5 años que no es tan mala, alrededor del 60%. Entonces es una cirugía que se hace, una vez más, estenotomía vertical, se conecta a cirugía a la máquina de circuncisión intracorpórea y se hace canulación bicapa. Se hace clampaje aórtico, hay que detener nuevamente el corazón y con protección miocárdica para evitar de que la mala protección miocárdica termine de infartar el corazón. Aquí en la foto de la izquierda, en este mar de cosas rojas, esta es una foto del doctor González, él aborda la mitral a través de la aurícula derecha, según preferencia del cirujano puede ser a través de la aurícula derecha o aurícula izquierda, y luego a través del septum interauricular, que también lo tiene que abrir, llega a la válvula mitral, y aquí tiene en esta pinza tomada lo que se ve con un zoom aquí en la derecha, y que es el músculo papilar desprendido que lo ha pasado a través del plano mitral hacia la aurícula para poder sacar esta foto. Tratamos de que nuestros tiempos de clamp sean lo más cortos posible, ya que nada de todo esto es muy bien tolerado. Y es por eso que en general, bueno, como les voy a decir más adelante, vamos en general a un reemplazo más que una reparación. Y aquí tenemos la pieza quirúrgica, esta foto también es de Roberto, y ven aquí él ha resecado la válvula mitral y ven el músculo que está desprendido. Este es el borde necrótico. Y aquí lo que es interesante de esta foto es algo que no sé si recuerdan en las ecografías que mostró Rodrigo, en el cual el músculo excursiona a través del plano mitral y como una bandera. Y ustedes se dan cuenta aquí que al suceder ese fenómeno se va produciendo esto, que es que las cuerdas tendíneas se van enrollando sobre sí mismas. Esto se llama el signo de la boleadora. Y esta es una de las razones por las cuales que es difícil algunas veces plantear una reparación mitral. Si uno tiene esto es imposible de reparar. En el fondo, uno tiene que ir a resecarlo. Estas fotos son fotos de Enrique, en la cual la misma cosa, un músculo papilar necrosado que resecó el velo posterior, y también se ve ahí muy bien las cuerdas enrolladas sobre sí mismo. Ahora uno podría decir, bueno, si se trata de insuficiencia mitral, ¿por qué no hacer una reparación mitral? Nosotros la mayoría de las veces una reparación mitral tratamos de repararla y no de cambiarla. Sin embargo, en este caso en particular, tendríamos que tener un músculo papilar no enrollado. Se alargan potencialmente los tiempos de clampaje. Si la reparación mitral queda mala en este caso, hay que volver y hay que o tratar de nuevo o en ese caso cambiar la válvula. Entonces un paciente que ya está grave, vamos a tratar de vamos a ir a un reemplazo de la válvula en una segunda etapa. Así que por lo tanto tratamos de no ir a una reparación, pero se puede tratar. Ahora, si lo vamos a reemplazar, válvula mecánica o válvula biológica. Válvula mecánica o válvula biológica. Voy a ponerme un poco para acá. Depende un poco, no está nada escrito, pero se trata de hacer lo que se hace habitualmente. Si uno quiere evitar la anticoagulación en los próximos días, uno debe tratar de ir a una válvula biológica. Si uno quiere pensar en sobrevida más a largo plazo, libre de una nueva operación, una válvula mecánica probablemente es la mejor opción. Y cirugía bypass, sí, en la medida en que la podamos hacer. Por último, ¿por qué no hacer un MitraClip? Sí, se podría plantear en pacientes que son prohibitivos para cirugía. Yo sé que la Clínica Santa María está haciendo MitraClip, dudo que lo hayan hecho para un paciente como este, pero a la desesperada yo supongo que todo se puede tratar. Bien rapidito, la última complicación, esta sí que es muy grave, los teléfonos suenan a nivel nuclear, te dicen, ¿sabes qué? Llegó un paciente con un infarto, se paró en la urgencia, lo sacamos con maniobra de resucitación, en hemodinamia le hicieron una pericardiocentesis, salieron 150 ml de sangre roja, fresca, se estabilizó un rato, ahora tiene un píctil puesto que está dando sangre en forma intermitente, las yugulares están incurgitadas, la varice está por el cielo,
Vamos con drogas al alza, por favor ven al tiro a la UCO a ver al paciente. Mientras uno va al pabellón, está pensando en una rotura perelibre. Aquí vemos como varias fotos parecidas que mostró Rodrigo, y aquí tenemos entonces la rotura de la pared libre. Esto es también más frecuente en mujeres, en mayores de 70 años y normalmente en el primer infarto. Esta misma enfermedad se va a presentar con una llamada mucho más tranquila y que es 7 meses después de un infarto, un paciente que se hospitalizó por disnea, y en el estudio se le hizo una ecocardiografía y se le encontró una imagen desacabotada con el escrito de Rodrigo, y te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Ven a esta unidad, por favor, porque parece que este paciente tiene un pseudoneurismo. Voy a saltar toda la siguiente parte para contarles que muchas veces las técnicas quirúrgicas para esto en cualquiera de los dos settings es una urgencia también. Esto es una bomba de tiempo, el paciente uno lo mira, puede estar tranquilo, el paciente que lleva 7 meses está tranquilo, en realidad vino porque se cansaba, y ahora todos lo miran como una bomba de tiempo, y efectivamente es así. No siempre en este cuadro la rotura es tan clara y es tan permanente. Muchas veces se ve como algo así como esto, en el cual el sangrado ha sido insidioso, para de sangrar, y solamente la cirugía uno encuentra el lugar efectivamente donde está dando un oozing que puede, que permanece en el tiempo. Y aquí, esa es la pared posterior, esta es de pared anterior. Aquí tenemos el territorio pendiente de la lesión anterior, y la reparación consiste en poner, hay varios tipos, pero normalmente consiste en poner un parche de pericardio que selle este lugar, evitando entonces que siga sangrando futuro. Estas fotos también son de Enrique. Y eso algunas veces, pocas veces también se hace una reparación primaria cuando el orificio es más claro. Y eso no era el tiempo, me salté la última foto, así que le agradezco la oportunidad. Eso. Sí. No pensé que me iba a pasar tanto rato, perdón. No te preocupes, Alex, fue muy entretenida también tu presentación. Gracias. Antes que todo, agradecer a Daniela, a Rodrigo, a Alex por la exposición que hicieron. Nos trajo a la vuelta una complicaciones que hace mucho tiempo que no vivíamos, y probablemente en todos los centros hemos vivido más complicaciones de lo habitual. En el centro donde yo trabajo ya llevamos más de 3 complicaciones mecánicas que se han manejado de manera satisfactoria. Y por honor al tiempo vamos a ir a algunas preguntas, agradecer. Tenemos gente de Cuba, gente de Venezuela, gente de Ecuador, gente de Perú, y a toda la gente de Chile que nos está acompañando en este webinar, más de 370 personas en su momento. Y te quería preguntar, Daniela, dirigidamente, ¿cuál es tu impresión sobre el rol de asistencias mecánicas en el manejo de este tipo de complicaciones, y especialmente el rol del Impela, que son muy pocos centros que aquí en Chile lo han podido utilizar? Hola, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como decía antes el doctor Stocking, hay un gran tema con el timing de la cirugía, ¿no es cierto? Efectivamente, se ha demostrado que los pacientes que se operan un poco más avanzados, esperando una semana, algo así, en general tienden a tener mejores outcomes, pero la no resolución tiene una muy alta mortalidad, y tenemos que hacer que el paciente pueda llegar a ese momento en el cual el tejido no esté tan friable como para poder ser reparado, y en eso han tenido un rol muy importante los dispositivos de asistencia mecánica. Una de las cosas que yo mostré, que fue lo que se hizo en esta paciente, fue el balón, pero en otros escenarios también sirven para estabilizar en el fondo un poco al paciente que tiene algunas disfunciones orgánicas, para poder llevarlo a cirugía un par de días después, si es que el riesgo quirúrgico inicial en el primer día, por ejemplo, es demasiado alto. Entonces ahí el Impela podría tener un rol en hacer tanto su uso aislado como incluso a veces asociado al ECMO, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que el ECMO, como lo nombró el doctor, si bien va a tener un efecto benéfico en la perfusión tisular periférica, va a aumentar también la poscarga del ventrículo izquierdo, que es lo que no le queremos generar a estos pacientes con la CIB. Entonces, el Impela podría servir como de venting del ventrículo izquierdo en pacientes que ocupemos ECMO, o podría ser en el fondo en uso aislado para como efectiva asistencia mecánica.
Tiene algunas complicaciones, como por ejemplo que puedo estar sacando sangre como flujo que venga desde el ventrículo derecho, porque como voy a generar en el fondo la aspiración en el ventrículo izquierdo, y puedo traer sangre por la CIB del ventrículo derecho y sacar sangre no oxigenada. Esa es una como de las complicaciones del uso del Impera en estos escenarios. De esta paciente en particular, por ejemplo, del CIB por infarto, y trombos también, o como pedazos de tejido debridado, que también podrían en el fondo pasar. Pero en general, claro, pueden ser una buena, por eso hay que en el fondo manejar muy bien el riesgo-beneficio en cada escenario, pero pueden ser una buena alternativa, especialmente para estabilizar a los pacientes antes de ir a cirugía, especialmente en estos escenarios. En insuficiencia mitral aguda, por ejemplo, un poco distinto, porque como decía el doctor, se operan mucho más precozmente. Hay una pregunta acá, y felicitaciones por las maravillosas imágenes acá para el doctor Hernández. Preguntan respecto a la presencia de aneurismas ventriculares con la presencia de contraste espontáneo. Si se anticoagulan todos y cuánto tiempo se anticoagulan. A ver, yo soy ecografista y mi respuesta es, ¿a quién no anticoagulo, digamos? Los aneurismas de cara anterior, sobre todo los del ápex, sobre todo los chicos del ápex, que tienen zonas muy disquinéticas, muy aquinéticas, yo pienso que hay que anticoagularlos a todos, salvo contraindicación. Y en parte también me va a orientar esto es una cosa personal mía, yo escribo el capítulo de embolías cardíacas en el Tratado de la Interamericana también. El aspecto del trombo que yo veo. Hay algunos trombos que yo mostré que eran pavorosos, como un pulpo que se movía. Por favor, ese hay que anticoagularlo. Si uno tiene un infarto antiguo con un trombo laminar, organizado, que es un ventrículo que no está tan malo, discutible. Pero si no, yo pienso que hay que tratar de anticoagularlos a todos. Muchas gracias. ¿Escuchó? Sí, perfecto, doctor. Recordar que estas presentaciones van a estar disponibles en un par de días más en el canal de YouTube de la Sociedad en Sochicar TV, para quienes quieran revivir la experiencia del webinar de hoy día. Hay varias preguntas que fueron respondiéndose en la medida que avanzaban las exposiciones, y creo que es muy interesante, doctor Hernández. En el caso de la disección intramiocárdica que presentaba usted, hay una pregunta específica al final de la presentación, de las preguntas. ¿Cuál fue el manejo que se le hizo a estos pacientes que usted conoció por estas poco común complicaciones del infarto que usted mostró? ¿Cómo fue el manejo? ¿Qué es lo fue que se hizo? Para que nos cuente. La literatura no es muy vasta. Ese paper que yo mostré de hace unos 15 años es lo más duro que encontré. Un porcentaje mayor se reabsorbe y otro porcentaje se rompe, y se rompe al ventrículo derecho, como ese que mostré, que es un paciente de dipreca, o se rompe y hace un pseudoneurisma, entre comillas. Pero la conducta inicial es expectante, se reabsorbe la mayoría. Yo quiero aprovechar de mencionar algo. Los cardiólogos ecografistas tenemos que ser generosos, en el sentido de que los intensivistas, los no especialistas, tienen que poder hacer un eco al borde de la cama porque puede ser salvador, por ejemplo en una rotura de pared libre. Si yo estoy en mi casa y me llaman, me demoro 1 hora en llegar y el enfermo ya se murió. Entonces yo insto a los no ecografistas que están aquí conectados que agarren el transductor y que miren y se vayan haciendo su propia idea de estas cosas, porque puede ser el tiempo es oro. Y nadie discute hoy en día que la ecografía ya no es del cardiólogo ecografista, es del intensivista, del urgenciólogo. Eso.
Acá en el chat hay varias preguntas para el doctor Stockings. La primera es un poco, digamos, es reiterar el timing quirúrgico, porque ya estamos claros que si hay una rotura contenida o si hay una insuficiencia mitral se va a operar al tiro, pero ¿cuál sería el timing ideal para el cirujano para operar una CIB isquémica? ¿Cuántos días hay que aguantar al paciente? Y lo segundo es, ¿qué opinión tiene de la canulación de ECMO central versus la periférica? A la primera pregunta es todo lo más que podamos esperar con el paciente relativamente estable, sin sacrificar los riñones, sin sacrificar el cerebro, sin sacrificar los órganos periféricos. La verdad es que nosotros no esperamos 21 días en Concepción. La verdad es que si podemos esperar 7 o 10 días, nos consideramos satisfechos, ¿ya? No siempre se puede, ¿ya? Y alguna vez hay que entrar antes, y cuando uno entra antes, entra más preocupado que si entra a los 10 días, ¿ya? Pero sí, yo creo que la respuesta a eso es lo más que uno pueda sin poner en peligro al paciente, ¿ya? Y como digo, nosotros, la experiencia nuestra es 7 y 10 días. Con respecto a la segunda canulación central, la estaba leyendo yo la pregunta, la verdad es que para nosotros la canulación periférica es tan rápida y hoy día tan rutinaria, no por el ECMO veno arterial, sino que se ha hecho muy rutinaria por el ECMO COVID, que nos sentimos muy cómodos poniendo al paciente en ECMO periférico, pero el ECMO periférico tiene una serie de cosas malas. Una de ellas, que supongo que a dónde va la pregunta, es que puedes tener una falla en el venteo del ventrículo izquierdo que puede ser muy malo. Pero sumando y restando, yo creo que llevar a un paciente a pabellón para poner un ECMO central solo como a soporte a cirugía, yo creo que es una exageración. O sea, nosotros no lo hemos hecho nunca y no veo el plano en que lo podemos hacer. Pero sí le veo un rol al ECMO central en el paciente que ya operamos y que eventualmente no lo vamos a tener que soportar de alguna forma en forma mecánica. O sea, que no sale de bomba o que sale en forma muy estresada de bomba y que decimos, ¿sabes qué? Vamos a jugar un ECMO como puente de decisión final o como puente de recuperación. Yo siento que ahí el ECMO central tiene un rol que perfectamente puede jugar. Pero como ECMO, como soporte preoperatorio, yo no le veo mucho rol. Hay una pregunta de Juan Contreras de Canadá que lo voy a contestar, que es bien quirúrgica, así que lo voy a contestar por WhatsApp de ver con él. Eso. Hay una pregunta igual que en el chat que se ha repetido un poquitito, que es para el doctor Hernández. ¿Cuáles serían los criterios ecocardiográficos para determinar la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo en estos pacientes con infartos apicales? Ya, a ver, primero la contracción del ventrículo izquierdo es fisiológica, el tracto de salida es lo que se contrae al final. Por eso que cuando uno hace a veces ecodobutamina puede tener obstrucciones dinámicas en el tracto de salida y sale por el desvío. O sea, lo habitual es que no exista gradiente en el tracto de salida. Cuando tú tienes un paciente con droga inotrópica en cualquier estatus, se puede producir un aumento del gradiente sin que tenga un infarto. En el caso extremo, en los infartos anteriores grandes, en que hay hiperquinesia a las bases, puede haber gradiente sobre 10, sobre 20 en el tracto de salida o incluso medio ventricular en el Takotsubo. Entonces una cosa dinámica, no te puedo decir yo un número exacto, pero 10, 20 milímetros, basta con que uno le ponga color nomás. Y si en el color no tiene mosaico, tiene aliasing, significa que la velocidad ahí es más de 2 metros por segundo. Entonces solo con eso uno ya sabe que hay algún gradiente. Más de 2 metros, 20 milímetros de mercurio. Eso. Bueno, en razón del tiempo y la hora, y respondiendo a la gran mayoría de las preguntas que se hicieron en los chats, no me queda más que agradecer a Mauricio, mi partner, al moderar esta reunión, agradecer la invitación que nos hizo la Sochicar para poder reactivar el área de intensivo cardiovascular, agradecer la experiencia de Rodrigo,
también de Alex y de Daniela en esta complicación tan poco frecuente, pero que se ha visto gracias a la pandemia más frecuente hoy en día. Creo que el manejo de esto no deja de ser un arte aún. Hay poca evidencia, nos fundamentamos en muchas cosas que no son asociadas a las complicaciones mecánicas, porque lograr tener un N para comprobar algo es muy difícil, pero creo que los panelistas de hoy día nos dieron una tremenda presentación y quiero agradecer, y creo que dejaron la vara muy en alta para los próximos webinars que vamos a tener que seguir haciendo. Mauricio. Más que nada, secundar un poco los agradecimientos. Tuvimos una gran concurrencia hoy día, tuvimos más de 370 participantes, digamos, en el periodo de máximo. Así que agradecer a todos, digamos, a los expositores por sus presentaciones de altísima calidad. Los participantes están muy agradecidos, muchos agradecimientos para los tres. Y invitarlos a los próximos webinarios que vamos a seguir haciendo en el Departamento de Intensivo Cardiovascular. Así que, sin más, muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Que estés todos. bien, buenas noches. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias. Bien. Buen webinar.